Todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Esta vez vamos a hablar sobre algo que hemos hablado antes, sobre dolarización, solamente que conforme pasa el tiempo siempre se puede mejorar y siempre se puede tener invitados que saben siempre más que uno, pero mucho más que los que dicen ser expertos en la materia. Es decir, he traído a dos extraordinarios economistas ecuatorianos de muy buena talla intelectual, por no decir que de la mejor, al punto en el que pueden darse el lujo de dar conferencias sobre lo que saben, sobre lo que más saben en América Latina, incluso Europa. Y estoy hablando nada menos que de mis buenos amigos Francisco Salles por un lado y Juan Fernando Carpio por el otro. Son auténticos economistas liberales, han escrito libros, muchos libros. Por ejemplo, Juan Fernando ha escrito 10 lecciones de economía que los gobiernos quisieran ocultarte. Eh, Francisco ha escrito Ecuador, All You Need Is Dollars, la recuperación del Ecuador en 2017. Es decir, estos señores realmente saben de lo que hablan. Pero ¿por qué los he invitado? Porque ellos tienen el mejor enfoque, a mi humilde entender, sobre qué constituye realmente la dolarización, cuál fue el proceso. Y además tienen experiencia en la materia, sobre todo Francisco, que estuvo involucrado en el proceso de dolarización ecuatoriano en el año 2000, cuando Mawad presidente. Y además han ido evangelizando la dolarización alrededor del mundo, podríamos decirlo. Entonces, lo que yo más quiero hacer es aprovecharlos para hablar sobre esta materia, dado que mi interés es que se aplique esta misma medida en Bolivia, nada menos, porque conforme pasa el tiempo, el escenario, sobre todo de inflación e inestabilidad, se va agravando, se va deteriorando, seguimos acumulando inflación y pues la dolarización es la respuesta. Ustedes ya van a ver por qué. Pues bien, arranquemos. Francisco, Juan Fernando, muchas gracias por su tiempo. Bienvenidos a Poder y Mercado. ¿Cómo están? Hola Mauricio, muchas gracias por la oportunidad. Genial. Bien, muchas gracias y saludos a todos. Bien, hagamos lo siguiente. Empezamos con un poco de teoría, aunque muy brevemente. Quiero preguntarles, vamos, ustedes pueden tomar la pregunta y el micrófono cuando crean más conveniente. ¿Por qué es tan importante tomar en cuenta la teoría monetaria no convencional? O si ustedes prefieren, ¿qué es lo que la escuela austriaca ofrece con mayor solidez teórica respecto de otras escuelas de pensamiento económico como la de Chicago, por ejemplo, o la más convencional y tradicional, que es la keynesiana? ¿Qué podrían decir al respecto? ¿Por qué es tan importante y por qué hay que considerarlo ahora antes de que la inflación se siga agravando en Bolivia? Yo creo que te lo resumo fácilmente. La economía austriaca se basa en gran medida en la información. Entonces, ¿quién tiene la mejor información sobre cuál es el dinero que satisface sus necesidades? Es el pueblo. Entonces, si el pueblo está dolarizándose, si el pueblo está demandando dólares, llega un momento en que el Banco Central local no puede determinar la demanda de dinero. Y el momento que el Banco Central local no puede determinar la demanda de dinero porque la masa monetaria es mayoritariamente dólares, entonces el Banco Central pasa a ser no pasa a ser un ente que añade valor, sino que destruye valor. Entonces se convierte en una institución extractiva que concentra poderes. Entonces, si vemos la teoría de Asimov y Robinson, precisamente estos son el tipo de instituciones que queremos deshacer y queremos reemplazarlas con instituciones inclusivas, como lo es la dolarización. Y la dolarización tiene, y por eso yo escribo sobre esto ahora, la dolarización tiene la ventaja adicional de no solo ser un ancla monetaria, sino que se convierte en un ancla institucional. Una vez que desnacionalizas el dinero, es extremadamente difícil renacionalizarlo. Consecuentemente, los políticos tienen un precompromiso para mantenerla y mantener la estabilidad de precios. Y al mantener la estabilidad de precios, hablamos en la economía austriaca del cálculo económico. Y la estabilidad de precios lo que te permite es el cálculo económico. Entonces, regresas inmediatamente a un cálculo económico eficiente basado en la imposibilidad de que un tercero exógeno, todo el dinero es exógeno, pero que un tercero como Banco Central pueda manipular la demanda de dinero. Y en consecuencia, el sector privado respira y empieza a producir. Y es el caso ecuatoriano. El caso ecuatoriano, por ejemplo, una de las cosas que te dicen mucho es que tener un tipo de cambio absolutamente fijo te puede hacer poco competitivo en las exportaciones, ¿verdad? Lo hemos Ujú. escuchado en Bolivia, lo hemos escuchado en varios otros países, lo escuchamos en Ecuador. Hoy, uno de cada cinco camarones en el mundo es ecuatoriano, después de 20 años de dolarización.
El banano ha crecido en exportaciones a pesar de ser un commodity price taker, al igual que cualquier otro commodity. Entonces, todo este argumento de que tener un tipo de cambio fijo te hace menos competitivo no es correcto. La evidencia empírica nos lo dice. Y más bien lo que hace el tipo de cambio fijo es permite el cálculo económico, entonces permite la innovación. Y la innovación es mucho más eficiente que cualquier, en términos de generar productividad, que cualquier otra, una devaluación temporal. Entonces, la respuesta fundamental de por qué la escuela austriaca defendería un tipo de cambio como la duración es por el problema de información. Porque la información lo tienen los actores, no los tiene el gobierno. Y eso permite, esa información permite el cálculo económico eficiente, y el cálculo económico eficiente es la única fuente de empresarialidad y empleo. Juan Fernando, ¿qué es esto concretamente del cálculo económico? Cuando la escuela austriaca habla tanto de esto, el cálculo económico, ¿a qué se refiere exactamente? Es jerga de economistas muy útil en la decisión económica, pero para todo el resto de nosotros, la gente que está en el mundo de los negocios, la gente que está en su casa simplemente escuchando esto, se refiere a la contabilidad o contabilidad de costos específicamente. En otras palabras, si vamos a producir un lápiz y venderlo por $1, más nos vale gastarnos 60, 70, 80 centavos tal vez o lo que podamos de costos o costes, como se dice en España, para producirlo. Si no, no va a ser rentable, si no, no nos va a salir a favor, y todos queremos salir a favor y todos podemos salir a favor en una economía de mercado. El problema es, como señalaba bien Francisco, cuando se introduce un mecanismo, un actor, digamos, que pretende poder diseñar. Es un problema que Polanyi también mencionaba como el ancho de control, el problema del socialismo. Cuando se diseña o se produce el dinero de manera socialista, y esto hay que decirlo, se huye mucho del término a veces, pero tenemos un sistema mundial que es mercantilista a nivel bancario, no se deja quebrar a los grandes actores, hay salvatajes, desaparecen los pequeños, pero no desaparecen los grandes. Eso es mercantilismo, no es capitalismo, no es economía libre, no es libre mercado. Y la producción del dinero ni siquiera es mercantilista, Mauricio, es de plano socialista. ¿Por qué es socialista? Porque no se ha entendido que también que está sometido al principio de utilidad marginal, igual que el resto de bienes, pillándonos un poco técnicos, pero luego ya nos salimos de ahí, vamos al caso ecuatoriano. Y no se ha entendido que no solo hay una teoría cuantitativa del dinero, sino una teoría cualitativa del dinero, que el dinero tiene unos ciertos atributos, características que no cualquier papelito con caras de militares y políticos muertos ya que estampa el gobierno como oficial, eso es dinero. No, dinero ha sido muchas cosas en la historia. El dinero ni siquiera es portátil siempre. Hay dinero estacionario. Hay dinero estacionario en forma de unas rocas en Asia-Pacífico, históricas, y hay otros casos de dinero no móvil. Hay lingotes que no se mueven, sino se traspasa solo la propiedad. Hay Bitcoin ahora. Entonces, tenemos esta idea de que dinero es algo que nos dan los gobiernos, en resumen. Y esa idea a los ecuatorianos nos estaba costando, igual que hubo hiperinflación en Bolivia, hiperinflación en Perú, hiperinflación en Argentina y en otros países. En 1998-99 los ecuatorianos estábamos al borde de vivir algo así, y ya teníamos la experiencia de los vecinos, y ahí empieza la historia de la dolarización ecuatoriana. Y sin alta teoría, o más que alta teoría, realmente esto es baja teoría, son los fundamentos para entender el dinero, y muchos de los economistas incluso no conocen estos fundamentos de la escuela de Menger, de la escuela austríaca, sino que la gente, por sentido común, la inteligencia a nivel popular, como decía Francisco, la inteligencia colectiva, el cerebro que forma la gente computacional a través del mercado y de la economía basada en precios, del sistema de precios, en resumen, les dice a los ecuatorianos, o les ayuda a pensar en colectivo, en conjunto. Para eso sirve el mercado, e irse moviendo poco a poco al dólar, poco a poco. ¿Por qué? Porque los sucres estaban siendo impresos, se estaban imprimiendo sucres como nunca antes en la historia ecuatoriana, y eso nos lleva a 1999, y yo quiero pasar el micrófono otra vez a Francisco, porque él nos va a contar esa historia con lujo de detalles. Sí, correcto. Antes, Mira, Francisco, yo, brevemente, ajá. quiero preguntarles algo. ¿Cómo era? Vamos a hablar ahora mismo de la transición y el proceso propiamente de dolarización, pero ¿cómo era Ecuador antes de la dolarización para que llegaran a la crisis mediante la cual hubo que implementar la dolarización? En términos muy Ok. generales, por supuesto. Sí, términos generales, porque evidentemente podemos remontarnos hasta el 72, cuando el Ecuador empezó a exportar petróleo, etcétera. Pero yo quisiera solamente decir lo que decía Juan Fernando muy rápidamente, que es verdad que el cálculo económico es un término que utilizamos los economistas para hacernos sentir muy inteligentes, pero realmente el cálculo económico es economizar. Es lo que hacen todas las casas.
O sea, el cálculo económico es la economía, es tomar una decisión. Ambos, el productor y el consumidor, economizan en sus decisiones. Eso es el cálculo económico. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto a dejar de hacer y qué es lo que estoy dispuesto a consumir? Y entonces, si es que la transacción la hacemos tú y yo libremente, entonces la preposición ex ante es que los dos vamos a acabar en un mejor lugar. Ex Ujú. post vamos a estar mejor de lo que estábamos ex ante. Ese es el cálculo económico. Pero si a ese cálculo económico introducimos un tercero no invitado, un convidado de piedra, que cambia las relaciones ex ante y hace que ex post se realice un error porque ninguno de los dos pudo calcularlo, entonces estamos introduciendo un error en el cálculo económico y ese es el Banco Central a la manipulación de precios. Esa es la explicación que yo doy así, mucho más simple. El cálculo económico es economizar, es la decisión de que tomamos cada uno de los individuos, ambos de nuestros actos de producción como nuestros actos de consumo. Ahora, ¿cuál era el Ecuador en 1999? Muy rápidamente. El Ecuador comete un gran error en el año 1994 de entrar en unas bandas cambiarias y defiende esas bandas cambiarias a rajatabla. Me suena Eso mucho. causa exactamente, o sea, Y de es donde hecho, entra la escuela de Chicago, Mauricio, porque exactamente. el gobierno de esa época tenía estas ideas de la escuela de Chicago, de que, como bien dijo Francisco al principio, el gobierno o un grupo de tecnócratas, de iluminados, gente estudiado afuera, es la que mejor sabe manejar la oferta monetaria, saben cuánto dinero debe haber. Y en Ecuador particularmente introdujeron una regla perversa en el 94-95 en que se impedía a los bancos ecuatorianos trasladar o pasar, ¿no es cierto?, o traducir, digamos, sus depósitos que estaban en sucres, que era la moneda ecuatoriana en ese tiempo, a dólares. ¿Para qué? Para que en vez de que los bancos, porque todos sabemos, o no sé si todos sabemos, pero la mayor parte del dinero no está en las billeteras y en las carteras de los hombres y las mujeres, está en los bancos, en los depósitos bancarios, en cualquier país en general y salvo que algo raro esté pasando. Y para que los bancos, al hacer sus cambios entre sucres y dólares, no manejen la política monetaria sin querer, o sea, sin querer simplemente, porque por ejercicio de la función bancaria en cualquier país con dos monedas, se le impidió a los bancos esto, y este es uno de los razones, no de las razones, pero uno de los detonantes tremendos para que ocurra la crisis de 1999, porque es esta manía de la escuela de Chicago justamente de que ellos son los que deben manejar la oferta monetaria. ¿Cómo puede ser que los bancos se pasen a dólares en sus depósitos o viceversa? Y ellos tienen que manejar estrictamente bajo esta idea dirigista o socialismo light, fondo monetarismo, como se le quiera llamar. Juan Fernando, sí Francisco, permitieron, o sea, sí lo permitieron. De hecho se fomentó la banca offshore. Lo que crearon fue la banda cambiaria como ancla nominal. Y lo que iba a decir es que, y como tú decías, Mauricio, o sea, es muy conocido el debacle de las bandas cambiarias. De hecho, el Ecuador adopta las bandas cambiarias 14 días antes de que México deje las suyas en el tequilazo, creando lo que eventualmente causó en el Ecuador, que es la quiebra de los bancos. Las bandas cambiarias fueron modificadas 6 veces en 5 años. Entonces no hubo credibilidad. Retuvieron el sucre, digamos, el dólar, el tipo de cambio lo mantuvieron bajo. Es decir, la cotización estaba baja. En consecuencia, el sistema financiero se empezó a dolarizar porque las tasas de interés en dólares eran más bajas que los intereses en las tasas de intereses nominales. Para el momento que nos dolarizamos, el 62% de la cartera nacional ya era dólares. El 62%, con un tipo de cambio revalorizado. Cuando levantan la banda cambiaria es en febrero de 1999, un mes antes del congelamiento bancario, porque cuando la levantan hay una macro devaluación del 27%. En consecuencia, no había banco cuya cartera de créditos iba a estar bien en el largo plazo, en el mediano plazo, porque sus deudores iban a quebrar. Aunque inicialmente los bancos tienen un shock positivo por las devaluaciones, porque los bancos mantienen un desfase donde están long dollars, porque no son
no son brutos, saben que se vienen devaluaciones. Entonces, los bancos en economías devaluacionarias tienen una posición long dollars. Entonces, en el corto plazo tienen un shock positivo de patrimonio, pero claro, eso se elimina completamente porque sus deudores, es decir, su cartera se deteriora tan rápidamente con la devaluación. Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado en entender las devaluaciones de las economías devaluatorias porque los bancos pueden parecer muy bollantes, pero hay que buscar bien su liquidez. Entonces, bueno, empezamos con el 94. ¿Qué acaba sucediendo? En el 98 realmente se empieza a detonar la crisis por tres cosas. Bueno, 94, 96 hay una quiebra bancaria y el banco central no tenía mandato, pero de todas maneras viola su mandato y crea riesgo moral. Luego, en el 96 hay un cambio de régimen constitucional, es decir, se quiebra la democracia en el Ecuador y empieza un proceso de cambio constitucional. Nueva constitución del 98 le obliga al Banco Central a intervenir en los bancos cuando los bancos tienen problemas. Y en el 98 tenemos el fenómeno del niño, que contrae, o sea, destruye realmente las exportaciones ecuatorianas en banano y de camarón. La contracción es severa. En los 2 años siguientes al fenómeno del niño, creo que cae o sea, hasta un 30%, o sea, cae casi un 66% las exportaciones. Y adicionalmente tienes el fenómeno de Rusia. En consecuencia, las líneas de crédito de bancos extranjeros se contraen. Entonces, tú tienes una contracción de liquidez y desmejoramiento de la cartera. Tienes una contracción de liquidez porque ya no hay líneas de crédito, más bien las líneas de crédito te están pidiendo que les pagues, les pagues, les pagues, les pagues. Y también, debido a la quiebra del 96, imponen las reglas de Basilea, pero más estrictas de lo que eran las reglas de Basilea. Entonces tú tenías una sobreregulación en la banca ecuatoriana que te pedía un 9% de patrimonio técnico cuando Basilea era 8. Entonces tú tienes este triple ataque sobre la banca ecuatoriana. Pero la banca ecuatoriana la estaba capeando. La banca ecuatoriana, por más golpeada que estaba, la estaba capeando. Ahora, no te voy a decir que en la banca ecuatoriana no habían malas manzanas. Sí habían malas manzanas, ¿ok? Pero el detonante de todo son dos cosas fundamentales, tres cosas fundamentalmente, dos de las cuales son directamente el Banco Central. Al final de 1998 se crea lo que se llama una agencia de garantía de depósitos para tratar de calmar a la gente, porque los bancos ya estaban tomando créditos de liquidez del Banco Central debido a deterioro de sus carteras. La Quiero gente se estaba interrumpirte un poniendo momento ahí. nerviosa. Quiero Sí. interrumpirte. El 94 se estableció un régimen de bandas cambiarias, pero no fue Sin justamente lo que... necesidad, by the way. By the way, antes de Ok, eso estábamos flotando, estábamos perfectamente bien. Y de las buenas a primeras se les ocurrió, como dice Juan Fernando, por las modas que habían, de buenas a primeras se les ocurrió poner las bandas cambiarias. Pero perdón. entonces deterioró el margen o redujo las posibilidades al Ecuador de defender su economía ante cualquier shock externo. Es decir, contrariamente a lo que la teoría de quienes implementen estas bandas cambiarias suelen enseñar o no, o qué fue lo que sucedió exactamente. Claro, te hace que el tipo de cambio no pueda moverse, no pueda reflejar la realidad de la volatilidad de una economía completamente abierta. Entonces el Banco Central se pone a defender el tipo de cambio y al defender el tipo de cambio causa expectativas. Causa expectativas que el tipo de cambio no se va a devaluar. Entonces, como la tasa de interés en dólares es menor a la tasa nacional y sabes que no se va a devaluar, entonces empiezas a dolarizar tus pasivos en cualquier empresa productiva. Cualquier empresa productiva va a decir, uy, es mucho más barato prestar en dólares que prestar en sucres. ¿Por qué? Porque en realidad el que me está prestando es el Banco Central, porque el Banco Central es el que va a mantener las tasas de interés reales restringidas. Entonces, en vez de tener que tomar riesgo del Banco Nacional, tú estás tomando riesgo del Banco Central, porque es el Banco Central el que finalmente va a dictar el costo real de tu endeudamiento, que va a estar por debajo de tomar moneda nacional. Entonces, el Banco Central fuerza la dolarización del sistema financiero ecuatoriano, un sistema financiero, de todo el sistema ecuatoriano. Y te digo, cuando el Banco Central pierde la capacidad de manejar la masa monetaria, cuando ya no es el que verdaderamente impone, cuando la moneda nacional no es la moneda más demandada en el país, el Banco Central es superfluo y solamente Mm, empieza a destruir correcto, dinero. correcto. Pero Hablabas de los tres si elementos. quiere, sí, ya, entonces lleguemos al 98, llegamos al 98, año crisis, año horribilis. Solo para poner a las personas que nos escuchan en términos cronológicos,
En marzo de 1999 se declara el congelamiento bancario. Entonces voy a llegar hasta los eventos de marzo de 1999. En noviembre, el 1 de noviembre, el gobierno quería crear una agencia de garantía de depósitos para calmar todos los rumores que venían sobre la banca. Se habían caído algunas sociedades financieras. El Banco Central estaba dando muchos créditos de liquidez. La tasa de interés se había ido por los cielos. La tasa interbancaria estaba casi al 150%. Y al mismo momento que crea la ley del AGD, el siguiente día cae o entra dentro del AGD uno de los bancos más grandes del país, el Banco Filambanco. Pero aquí viene lo interesante. Después de ese día, las tasas de interés empiezan a caer rápidamente. Ahora, simultáneamente con la creación del AGD, el gobierno eliminó el impuesto a la renta y lo sustituyó por un impuesto a la circulación de los capitales. El impuesto a la circulación de los capitales era un impuesto a cada depósito y a cada retiro. Es decir, va una cosa un poquito más técnica. El momento que tú pones un impuesto, un transaccional al depósito y al retiro, estás desmultiplicando el dinero. Es decir, nadie va a querer tener depósitos para volver a sacarlos, para volverlos a depositar, y en consecuencia los sustitutos de dinero, lo que decía Juan Fernando, que son el dinero electrónico, digamos, que está en cuentas de balance, la gente lo va a monetizar, va a convertir todos los sustitutos de dinero en base monetaria. No hay base monetaria suficiente para convertir todos los sustitutos de dinero. Entonces, el 1% de circulación de capitales entraba en vigencia el 1 de enero de 1999, porque no era un impuesto retroactivo. Entonces, tú ya podías saber, yo estaba en la Asociación de Bancos Privados en ese momento, yo escribí al respecto, tú ya podías saber que se venía una contracción de liquidez importante. ¿Qué hizo el Banco Central? El Banco Central subió los encajes, duplicó los encajes en dólares el 18 de enero y subió los encajes en sucres un 33% el 18 de diciembre, y luego en enero los volvió a subió los en sucres, porque los bancos tenían balances dólar sucres, sí teníamos la posibilidad de supuestamente libre movimiento de capitales. Entonces, contrajeron, acuérdate que si tú no encajas, el día de mañana tienes un problema con el Banco Central. O sea, el encaje es de inmediato. Tú tienes que agarrar dinero inmediato de tu liquidez, inmediatamente esterilizarlo. Entonces, en una banca que ya estaba altamente golpeada y que encima más se le venía un impacto por una política fiscal que los estaba desmultiplicando los depósitos, el Banco Central simplemente le tiró un galón de gasolina al problema. Empezaron las colas en los bancos para retirar dinero. ¿Y qué decide hacer el Banco Central en febrero? Salir de las bandas cambiarias. Es decir, ya no puedo, ya ahí se ven una devaluación, una macro devaluación de un 30% en un mes, los bancos se van como dominó. ¿30% en un mes? Ok. ¿Y qué sucede? Sucede un congelamiento bancario. Congelan los depósitos de los ecuatorianos de la mayor incautación y violación de la propiedad privada en la historia. Y declaran en ese momento unas auditorías internacionales. Posteriormente a las auditorías internacionales, la mayoría de los bancos todavía seguían solventes. Entonces, es claro, y la literatura lo dice Augusto de la Torre, que las auditorías solo empeoraron, que el cierre, que el congelamiento solo empeoró la situación en vez de hacerla bien. Y ese congelamiento solo se dio por el mal manejo monetario del Banco Central, empezando desde el 94, pero realmente acelerándose con los encajes cuando tenías una política contractiva fiscal. En vez de ser contracíclicos, fueron completamente procíclicos y tumbaron el sistema financiero nacional. Entonces, esta idea en el Ecuador de que los banqueros fueron los que quebraron el sistema es absolutamente errada. Habían malas manzanas, pero lo estábamos limpiando. Y perdón, he monopolizado un poco la conversación, Juan Fernando. Juan Fernando, No estás pasa un poco nada. Y también quería inquieto. contarle a Mauricio, bueno, dos temas importantes. El uno es que cómo era el Ecuador antes de la dolarización, situémonos. Las clases populares, clases medias bajas, clases medias incluso no podían sacar a crédito electrodomésticos. Esto es una cosa importante porque estamos hablando de los fundamentos, estamos hablando de malas leyes, estamos hablando de mal gobierno, de excesivo gobierno como actores, pero ¿qué estaba pasando del lado de la gente? La gente estaba viviendo como un típico país latinoamericano, como puedes ver en Colombia, como puedes ver qué sé yo, como puedes ver en partes de Centroamérica, pero lo que pasa en promedio, digamos, en Latinoamérica, es que tienes una moneda devaluatoria,
quienes exportan pagan sueldos devaluados en devaluación, devaluatorios, ¿no es cierto? A quienes trabajan en esas industrias, y algo de eso se derrama a los demás por otro tipo de razones, incluyendo remesas, incluyendo turismo, obviamente, incluyendo transferencias internacionales de todo tipo. Llega dinero también, llega lo que se llama la divisa. Ya se está abandonando ese término setentero de llamarles divisas a los dólares, pero de elegir el dinero fuerte. Y eso es a lo que se lanza la gente. Y es muy interesante porque cuando se decreta la dolarización, que se hace con un decreto oficial, hay mucha gente que está confundida en esto, es importante decirlo de una vez. Piensa que Venezuela está dolarizada o que Cuba está dolarizada, y no es cierto. Si los oficiales de gobierno pueden utilizar un dinero que no está disponible en todas sus formas y manifestaciones, sobre todo para ahorrar al resto de ciudadanos, no se puede pagar impuestos, no se puede pagar multas de cualquier tipo en el sistema judicial. Con la moneda buena, con la moneda fuerte, no está dolarizado el país. Entonces podríamos decir a lo mucho que esos países de facto, a lo mucho, en los hechos, están dolarizados a 1/3. Ecuador está dolarizado a 2/3, por si acaso, a 2/3. Y aún así, y ya nos va a contar más Francisco, ha rendido unos frutos absolutamente maravillosos para Ecuador, mucho más allá de las expectativas. Se decía que las exportaciones iban a contraerse, y solo en los primeros 10 años de dolarización, las exportaciones crecieron en un 377%. Y no todo fue petrolero, porque esa era una parte más fácil sino en realidad crecimiento real de diversificación de las exportaciones. Se decía que las importaciones iban a aumentar y las industrias ecuatorianas iban a quebrar. Falso, el desempleo abierto bajó de 17% en el año 2000 en Ecuador a 7-8% en empleos reales en 2014. Las En importaciones se 4 años, rebalancearon, no se ahora vamos a ir, dispararon. pero Francisco, en cuatro años, en cuatro tal vez años, quieras contar cuál finalmente era la tuvimos, situación concreta al momento de dolarizar. ¿Cuál era el bueno, escenario? era un caos ¿Era un total, o escenario sea, crítico? Ok, ¿cómo se tomó totalmente la crítico, decisión para empezar? caótico. Caótico, crítico, absolutamente crítico. O sea, el país estaba completamente congelado en términos, o sea, los depósitos estaban congelados, los indígenas estaban en revuelta, no había, o sea, acuérdate que entramos en 4 meses de auditorías internacionales. Tú ves que el tipo de cambio no se mueve porque no había banca, porque no había comercio. O sea, el momento que empiezan a levantar el congelamiento bancario, se da el resultado de las auditorías y empieza lo que queda del sistema privado otra vez a gestionarse, el tipo de cambio empieza a subir, las tasas interbancarias empiezan a reactivarse. El tema era crítico. Solamente ahondando un poquito con lo que decía Fernando, una de las cosas que a mí más me gusta decir, no solo es que se reactivó el crédito rápidamente, sino que en menos de 5 años después del acto de la dolarización, que fue mal hecho, que nos costó 2 años bajar la inflación a un dígito por el mal tipo de cambio que escogió Maguad. Ya voy a entrar en cuál fue la situación ahí. En 5 años, el Ecuador ya tenía créditos hipotecarios a 15 años. Cuestión inédita en la historia ecuatoriana. Entonces, te das cuenta cuán rápidamente actúan los incentivos y la estabilidad. O sea, poder llegar a tener créditos a 15 años, hay hipotecas a 25 años plazo en el Ecuador, era algo que no habíamos vivido en toda mi generación y generaciones anteriores. Pero bueno, regresemos al momento antes de la elección. Justo antes de la elección, primero, Maguad se desapareció. Durante 2 meses no hizo intervenciones públicas. La gente rumoraba que Maguad estaba sufriendo del derrame cerebral que había tenido 2 años anteriormente y que nadie sabía. El gobierno estaba acéfalo. Existían dos entes que supuestamente se encargaban de la crisis: el Frente Económico del Gobierno y las autoridades monetarias. En marzo, después del congelamiento, las autoridades monetarias todas renunciaron y se demoraron 6 meses en volver a conformarse. ¿Ok? El Frente Económico renunció el superintendente de bancos y entró a liderarla la ministra de Finanzas, que era Ana Lucía Mijos, muy en contra de la dolarización, porque ella estaba buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La salvación para Maguad era que el Fondo Monetario Internacional los venga a salvar. Cuestión como lo que están hablando en Bolivia hoy. Así Es es, decir, correcto. De eso papito quería hablar. fondo, por favor, venme a salvar. ¿Cuál era el El nivel de Ecuador. inflación en ese entonces? Esto es un punto importante. La inflación en el Ecuador no estaba entrando en hiperinflación precisamente porque la gente tenía la capacidad de comprar dólares. Entonces, la devaluación era el índice líder.
La devaluación iba mucho más galopante que la inflación, porque la gente no consumía. Es decir, el precio que subía era el dólar, ¿verdad? Y claro, compraban bienes electrodomésticos, los electrodomésticos iban subiendo, pero no comprabas carros, no comprabas. Entonces, la canasta básica no se movía, se movía a niveles dos dígitos mensuales, definitivamente. Eh, de hecho, la inflación anual el, el año anterior a la dolarización fue 64%, pero la Y superó el inflación 60% en el 99, correcto. en el 99, en el 2000, ya 96%. dolarizados, la inflación fue del 91%. ¿Pero por qué? Porque el tipo de cambio que escogió Mawad fue un tipo de cambio fiat muy mal calculado. Entonces, lo que voy es, entonces venía el frente económico y el frente las autoridades monetarias. Las autoridades monetarias absolutamente en contra, mandaban memos diciendo que no querían la dolarización. Ana Lucía Mijo renuncia y entra a liderar el frente económico el superintendente de bancos. El superintendente de bancos lo habíamos convencido en el IEP, el Instituto ¿Por Ecuatoriano qué de no Economía querían Política, dolarizar? ¿Por qué se oponían abiertamente? por ¿Cuál los era el argumento? mismos, bueno, o sea, lo primero es que se quedan sin trabajo. O sea, Claro, primero, sus ideas y o su rol sea, como tecnócratas están basados en que ellos tienen ese rol. Le estás pidiendo al mecánico que instale el mecanismo de autosanación de tu auto, de autorreparación de tu auto y se quede sin trabajo. Con la diferencia de que el mecánico sí te está ayudando y creando valor. Sí. exacto, exacto, bien puesto, Juan Fernando. Entonces, sí, ese es el primer incentivo. O sea, tenemos que irnos a la navaja de Occam. O sea, ¿por qué no lo quieren? ¿Y por qué no lo quieren muchos economistas privados? Es por la misma razón. Porque se quedan sin chamba de poder adivinar cuál es el tipo de cambio. O sea, se quedan sin ese protagonismo en la economía, en salir en las entrevistas, etcétera, etcétera. Eso es uno. Dos, era poco ortodoxo. En ese entonces nunca se había aplicado. Tres, la convertibilidad argentina, que no era una dolarización, se venía abajo y eso era un desastre, ¿no es cierto? Entonces no sabían ni siquiera cómo salir de la... Entonces, había muchos elementos. Estaba también las políticas de Krugman o los modelos de Krugman estaban muy en boga. Entonces, Krugman te decía, olvídate, si haces de esto, o sea, vas a acabar muerto. Entonces, Y la hay muchos influencia de elementos Jeffrey por los Sachs, cuales que es está en contra. que fue muy importante en Bolivia aquí también al momento de salir de la hiperinflación. Ah, Correcto, luego hablaremos de correcto. eso. Jeffrey Sachs era asesor pero Jeffrey Sachs a la final, tengo entendido, que fue menos crítico de la elección. Y Larry Summers le dijo a Steve Hanke que él sí apoyaba la elección. Pero todo esto en sotto voce, ¿sí? Todo esto en sotto voce. Realmente era clarísimo que nadie apoyaba la dolarización, excepto el pueblo, excepto el pueblo. Sí, El sí, día sí. después, el día después de la dolarización hay una encuesta y ya la dolarización era 58% favorable en el pueblo ecuatoriano. O sea, Correcto. me alegro muchísimo que hicieron una encuesta el día después y el 58% ya estaba a favor. Y eso fue una labor que hicimos varios, o sea, en proselitizar, en educar, en decir, miren, y realmente fue un proceso muy socrático, fue un proceso de preguntar, ¿y qué alternativa tienen ustedes? O sea, esta es nuestra propuesta que defienda la propiedad privada. ¿Y qué alternativa tienen ustedes? Porque la propiedad privada ya ha sido masivamente violentada en el país a través de la incautación. Entonces, la incautación de los depósitos fue el telón que le dio a la dolarización su gran auge para entrar como solución a darle a la propiedad privada más democrática del pueblo, el dinero, su justo lugar. Entonces, el pueblo ya estaba dolarizado de Sí. facto De y esto, estaba perdón, de esto hacer mentalmente. un Ujú. apunte importante nada más, disculpen, y es que las señoras de la esquina, de los pequeños comercios, esta gente que es, ¿no es cierto?, que es muchas veces la más emprendedora en nuestros países, pero es gente que de sol a sol está en el comercio, fue la primera en adaptarse. La gente más humilde fue la primera en adaptarse a la dolarización, mientras las señoras de alta sociedad utilizaban unas tablas de $1, 25,000 por cada 25,000 sucres, y utilizaban estas tablitas y hacían regla de tres y a veces hasta la calculadora utilizaban. Las clases populares abrazaron en el sentido de embrace en inglés, realmente adoptaron como suya la dolarización y no han vuelto a ver atrás. La gente sabe lo que Yo, es el dinero sano, el dinero fuerte. ¿Cómo se terminó yo hago tomando la decisión de dolarizar finalmente? ya voy a eso, ya voy a eso, ya Ah, voy a eso, dale. porque eso fue una cosa. Pero yo hago
un experimento sobre la dolarización espontánea en la mayoría de los países de los que voy. Trato de pagar una Coca-Cola con dólares, a ver si me la aceptan o no. En el Ecuador, antes de la dolarización, logré pagar un peaje con dólares. Ese era el nivel ya de aceptación con dólares. Un peaje oficial, porque el tipo del peaje ya sabía lo que valía el dólar. Y le dije, mira, te pago con $1 que vale 25,000, el peaje de 20,000. O sea, él se ganaba. Entonces, inmediatamente hizo el cálculo económico y dijo, venga el dólar, yo le pago. O sea, a ese nivel ya estaba la aceptación del dólar. Entonces, ¿cómo llegamos a la dolarización? Mawad se enfrentaba a dos decisiones. ¿Vuelvo a incautar? Con lo cual me acaban de cortar la cabeza. Mawad tenía 7% de popularidad en ese entonces. No había aparecido públicamente en 2 meses y de buenas a primeras un sábado anuncia una cadena nacional para el domingo. Todo el mundo, esto es público, esperaba que él renuncie ese día. Pero en cambio sale a decir, he tomado la decisión. Los estudios dicen, estudios que nunca han aparecido, ¿sí? Porque solamente estaban completamente equivocados. Los estudios dicen, he tomado la decisión de dolarizar el país a 25,000 y los estudios dicen que la inflación del próximo año será del 10%. Y hasta el día de hoy, si tú lees el libro del Mawad, esa decisión, él ni siquiera entiende cómo llegó a esos 25,000 sucres. Y la 20,000 no razón es muy fueron. simple. 25,000. 25 no era el cálculo de Miguel Dávila. No, 27. No, o sea, no Bueno, no había lo sé. cálculo, no había cálculo. O sea, La tasa de eso que Miguel mercado era Dávila ha dicho, 21,000, la, si recuerdo bien, era 25, no, la 21,000. tasa de mercado el viernes cerró en 25,000 sucres. El 30, estamos hablando del 7 de enero. Topó Solo 25, hubieron topó 5 días. 25 y bajó a No, 21. cerró en 25. No, Fernando, cerró en 25. El spot en viernes era 25 El mil. viernes. El spot el viernes era 25,000. El Y el lunes, spot el lunes 25, el lunes siguiente 25,000, porque ya estamos dolarizados. Pero claro, se acabó. el 31 de diciembre, fíjate lo que sucede. El 31 de diciembre, el spot cierra en 18,267. Es decir, el tipo de cambio se devalúa un 27% en 5 días y como divinación absoluta, supuestamente este estudio que nunca ha aparecido, llegaron Claro. exactamente al número de A 25 que 25,000. correspondía con el spot del viernes. No sé No por qué había tenía yo un ninguna. recuerdo de esto, tal vez en vivo de esos momentos. Recuerdo, era más jovenzuelo. Yo en mi caso, Francisco ya estaba involucrado hasta profesionalmente en estos temas. Yo recuerdo que de mercados llegó a 21,000, me acuerdo claramente esta cifra por alguna razón, pero esos Llegó extra a cuatro, pero 28. ni siquiera, creo correcto, tal vez ni siquiera eran 21, tal vez ese fue un pico en algún momento se me guardó de esa semana. Pero peor sería si es, como dice Francisco, que fue un tramo de 8 a 20, de 18 a 25,000, que se En una dieron como semana. una extra devaluación de los ahorros de los ecuatorianos para seguir saneando el sistema bancario y las finanzas públicas y todo lo que en medio, todo lo que esté en medio. Muy bien, Y ese es pero el Pero fíjate, problema. El fíjate lo que de dice problema, todas Maguad. maneras, ¿cómo se debió hacer entonces? Ok, ya, es muy correcto, pero simple. perdónenme, ahora sí solamente pongamos dos puntos teóricos importantes aquí. Y es, el uno es del efecto Cantillon, que es que cuando hay inflación, esto no es que llega a todo el mundo por igual el dinero. El efecto Cantillon nos explica que el dinero llega a todos de maneras muy distintas y a los más cercanos al poder y a las élites financieras les llega primero el nuevo dinero. Por eso hay salvatajes bancarios y cada vez que hay salvatajes bancarios o se imprime dinero en general desde los bancos centrales, la gente pierde y las élites financieras y los gobiernos ganan. La gente pierde poder adquisitivo. Esto es un hecho el más importante. El peor impuesto y el peor saqueo que hay en un país no son ni siquiera los impuestos que andan altísimos en todo el mundo últimamente, sino la inflación, porque tiene efectos de todo tipo sociológicos, culturales, hace que la cultura sea cortoplacista, depreda el medio ambiente indirectamente porque crea consumismo. Es un desastre el inflacionismo de los bancos centrales. Y el otro tema teórico importante es esto a lo que ya hizo alusión Francisco antes y Mauricio también mencionó, que es la ley de Gresham. La ley de Gresham es otro importantísimo concepto en esta conversación, porque nos dice que normalmente el buen dinero es elegido por la gente, entonces el buen dinero saca al mal dinero del mercado, por sí mismo en mercado. Pero muchos economistas, incluyendo el expresidente de Ecuador, del socialismo del siglo XXI y otros, y todos los de antidolarización en Ecuador, etcétera, entienden la ley de Gresham mal. Piensan que el mal dinero saca el buen dinero del mercado. Cuando eso solo ocurre cuando hay, como mencionó Francisco, intervenciones en las tasas de interés o directamente en la tasa Ujú. de cambio entre las dos Correcto. monedas. Correcto, eso nada más.
Sí. Muy buena anotación. Gresham, o sea, de hecho, lo puedes leer mucho en Hayek, o sea, la corrección de cómo está mal interpretado Gresham. Pero en todo caso, o sea, Mawad defiende en su libro Así dolarizamos el Ecuador, el cual escribe 20 años más tarde. Entonces, si está tan, si fue tan orgulloso de esa decisión, ¿por qué se demora 20 años en tratar de defender su decisión? Es cuestionable eso, ¿ya? Y su libro dice, Así dolarizamos el Ecuador. Él dice, él defiende mucho esa decisión del 25,000 sucres por dólar. Dice, es muy simple. Habían 450 millones de dólares para canjear y al final del canje solo sobraron 11 millones, entonces estaba en lo correcto. Es mentira eso. El día de dolarización había 850 millones de reserva líquida. De hecho, el Ecuador tenía reservas netas negativas si hacemos el mismo cálculo que hoy por hoy Ujú. impone el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no es necesario tener reservas netas positivas para dolarizar. Pero el Ecuador tenía 850 de reserva y 550 no de base monetaria, sino de billetes en circulación. Es decir, sobraban 300 millones. Entonces, Maguad hace dos apreciaciones absolutamente incorrectas, la una en su libro y la otra en las intervenciones que he estado dando en Argentina y creo que en Bolivia. La primera Correcto. es esta, que defiende su tipo de cambio de 25,000 como el tipo de cambio correcto, porque de alguna forma mágica no sobraron dólares, cuando sobraron 300 millones de dólares. Primero, o sea, esa es la realidad. Segundo, te puedes dar cuenta que fue un tipo de cambio equivocado porque la inflación fue del 91%. Es decir, la inflación fue un catch-up a la sobredevaluación. La tercera cuestión que me digo es, si era tan buena, si era tan previsible ese 25%, ¿cómo es? O sea, sería la primera vez en la ciencia económica que es justamente la previsión queda con el spot. O sea, Claro, y un spot que se macrodevaluó en 5 días. O sea, por favor, es contrario a la lógica. Y claro. adicionalmente, el gran estudio que supuestamente definió todo esto nunca ha salido a la luz. No solo es eso, sino que Miguel Dávila mismo dice que no había estudio. Todo esto sale en mi Gerente en ese libro. entonces del Banco Central. Exactamente. Todo esto va a salir en mi libro que sale en breve, porque hice una investigación de lo que decían cada uno, se desmienten, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Fue simple y llanamente adoptaron un tipo de cambio de spot que estaba mal. ¿Cómo se debería hacer? En su libro, ¿Por qué y cómo dolarizar? Hubieron dos libros que detonaron el debate de la dolarización en el Ecuador. El uno fue La Segunda Muerte del Sucre y el otro fue ¿Por qué y cómo dolarizar? De Franklin López. En el libro ¿Por qué y cómo dolarizar? Que por cierto tengo un capítulo entero escrito yo en ese libro. En el libro ¿Por qué y cómo dolarizar? Decimos, pues, lo dice Franklin, yo no estoy en ese capítulo, claramente lo que dice Steve Hanke, lo que dice Kushner, lo que dice Larry White, lo que decimos todos los que hemos participado en estos procesos, que el mercado debe decidir cuál es el tipo de cambio al cual dolarizar. Que lo único que tú tienes que decir es, se va a dolarizar la economía en 15 días, en 30 días, en el plazo que tú quieras, Y se y acomoda. utilizaremos el tipo de mercado, del tipo de cambio spot. Yo te garantizo, dado lo que pasó el día después del anuncio de dolarización por un presidente con el 7% de popularidad, en el cual se estabilizó completamente el mercado, gracias al orden espontáneo, no gracias a ninguna intervención gubernamental, que si es que hubieran anunciado que el país se dolarizaba en una semana o en 10 días, el tipo de cambio hubiera bajado. Ujú. Hubiera roto las expectativas que venían devaluando completamente el sucre y hubiéramos podido dolarizar a una tasa de entre 18 y 20 mil sucres y nos hubiéramos ahorrado 91% de inflación y 2 años hasta que baje la inflación a un dígito. Sí, la mala decisión de Maguad le costó al país muchísimo, pero claro, gracias a Dios tomó esa decisión en vez de incautar, porque eso hubiera sido su alternativa, incautar los dólares, que ya había incautado los sucres anteriormente, así que no era algo descabellado pensar que volvería a ser una violación a la propiedad privada. Entonces, en vez de eso, se vio con la espalda contra la pared y dijo, mejor hago lo que me dice, dolarizo. Y al dolarizar, claro, desencadenó un proceso que 25 años más tarde sabemos es lo más estable, la institución más estable de la historia ecuatoriana, ha durado más que cualquier constitución de la historia ecuatoriana, Y ha pero sobrevivido nos al costó dos correísmo. años Antes de y eso, ha quiero subido el preguntarte, correísmo. hay algo que tú explicas muy bien y es la manera en la que se tendría que calcular la cantidad de dólares necesaria para terminar de dolarizar la economía. Y no es la cantidad que todo el mundo cree y mucho menos la manera en la que se calcula. Explícanos, por favor, este asunto. Es muy fácil, no necesitas dólares para dolarizar una economía. Sí, Ujú. o sea, a la final no los necesitas. Mucho menos reservas Muchos menos propiamente. reservas. Las reservas, ¿para qué son? Son para intercambios con el exterior, realmente.
Pero internamente, tú no necesitas dólares para dolarizar porque el dólar es una unidad de cuenta. Tú tienes que cambiar la unidad de cuenta. Y a medida que tengas dólares, vas retirando moneda nacional. La vas esterilizando. Es decir, el proceso de dolarización en el Ecuador, el el circulante, ¿no es circulante, es cierto? que es lo Y no único que los tienes que depósitos, no es M1 dolarizar. lo que tienes que sustituir, es mucho Ni menos. siquiera M1, es el M0. Lo único que tienes que sustituir son los billetes físicos. Es Ok. lo único que físicamente, y adicionalmente, no los sustituyes de la noche a la mañana. Tienes un plazo para sustituirlos. Y si es que en ese plazo no te alcanzan, demoras el plazo. ¿Y los Pero depósitos que mientras dices tanto, que se transforman contablemente? ¿En qué consiste eso? ya, bueno, o sea, hoy tienes, a ver, el tipo de cambio, digamos que es 20 bolivianos hoy, ¿ok? Ok. Tienes 20,000 en tu cuenta corriente, mañana se dolariza a 20, te despiertas y tienes $1,000 en tu cuenta. No ha Y si pasado quiero nada, solo retirar ha mis cambiado. dólares del Ese es el banco, tema. ujú, Ese es el tema. Si es que no estás retirando tus bolivianos, ¿por qué vas a querer retirar tus dólares? Sí, te están dando más estabilidad. Sí, te están dando una moneda dura, entonces no hace ningún sentido, ni ha sucedido en ningún caso de desnacionalización del dinero en el cual el shock de confianza acabe siendo negativo. Esta es la gran discusión en Argentina, que siempre te dicen, si ujú. dolarizamos, la gente va a tratar de monetizar sus Ahora entramos depósitos, pero ahí. dices, entonces Ahora la entramos ahí. elasticidad del dinero, la elasticidad del dinero funciona al revés en dólares y pesos. Es decir, Ok. si tú puedes Mm. mantener demanda con tasa de interés en pesos o en bolivianos o en sucres, tú puedes mantener demanda de dinero en dólares con tasa de interés también. No hace ningún sentido decir que la psicología de la gente va a cambiar y que su preferencia por saldos líquidos va a cambiar 180 grados del momento que le des una moneda dura. Si la gente con moneda débil es lo que debe estar tratando de deshacerse de sus depósitos y no lo está Correcto. haciendo, con moneda dura menos. Sí, Digo, esto es simple teoría de mecanismo de precios a la austriaca, ¿correcto? es lógica, ni siquiera es mecanismo de precios a la austriaca, es simple. Pero es que es lo mismo, la teoría de la escuela austríaca de los precios es la única que es lógica, es una forma de Exacto. ordenar preferencias y prioridades, y cuando cambia la información o cuando cambian los incentivos, cuando cambian las propiedades cuando cambia el arreglo institucional por completo y todos los incentivos, pero algunas cosas van a permanecer porque son naturaleza humana, como dice Francisco, y la gente igual, vamos, si tener moneda dura fuera malo para un país, Suiza no sería Suiza. Suiza siempre fue quien le compró las materias primas baratas a todo el mundo, incluyendo a nosotros. En Latinoamérica vivimos quejándonos de que nos compran el cacao y nos venden el chocolate, pero es porque tienen la moneda fuerte. Compras materias primas a los vecinos y lamentablemente para Ecuador, y este es el tema de que Ecuador está 2/3 dolarizado. ¿Qué sería 3/3? Con integración financiera con el mundo, con una banca abierta al mundo como la de Panamá, porque así tendríamos todos los beneficios. Eso. Lamentablemente, dado que solo es una dolarización parcial, 2/3 de dolarización, Mauricio, en Ecuador hay muchas cosas, muchos daños y mucho amordazamiento de la economía que que el Estado, los gobiernos todavía pueden hacer y lo hacen. Por eso Ecuador tiene los problemas que tienen y estancamientos y problemas fuertes, porque a pesar de tener una moneda fuerte, el resto de cosas mágicamente no se arreglan, pero sí es una base para arreglar todo lo demás. Pero Es un Eso. paso para tener instituciones de calidad en un país, tener por lo menos el dinero, por lo menos la contabilidad y la contabilidad de costos y la contabilidad en las empresas y en los gobiernos. No está en una carrera de histeria y de carrera hacia la cima, hacia el fondo, cima con C, perdón, con S. La dolarización déjame entonces ponerte. es Ajá. condición absolutamente necesaria, pero no suficiente. Es decir, No falta mucho más por suficiente. hacer en Ecuador. Pero el ¿Qué es ejemplo lo que ha suizo es garantizado? ¿Qué todo. es lo que ha El permitido la ejemplo suizo, dolarización en perdón, lo que te 25 quería años? decir es que, sí, solo te quería decir esto, para terminar la idea, y es que Ecuador ha tenido la mala fortuna de tener el mejor esquema monetario de los disponibles, de los posibles, ¿no es cierto? Mejor sería Bitcoin, pero la gente no va a saber usar eso de la noche a la mañana. De los disponibles, de los posibles, la dolarización y, y tener ese sistema en las peores manos, en manos de keynesianos y de gente que es antidolarización y cree que es un sistema de tipo de cambio fijo. Ese es un detector de gente que a veces ya a alguien se le escapa que sí entiende la dolarización, pero en general
gente que les llama sistema de tipo de cambio fijo. Ya no hay tipo de cambio, no es tipo de cambio fijo, no hay tipo de cambio. Directamente estás usando la moneda fuerte. Han subido aranceles a las importaciones, han tratado de retener los dólares, mantienen aislado el sistema bancario del resto del mundo porque creen que va a ser más problemático cuando es al revés. Cuando en Panamá faltan créditos o falta liquidez en el sistema o algún banco en general necesita achicarse, expandirse, venderse a otro, Panamá tiene un ecosistema bancario que permite todo esto y créditos baratos para la gente. Entonces a Ecuador todavía le falta para ser como Para, Panamá. Eso es lo que quería transmitir. sí, Ok. para darte una idea, no estoy necesariamente de acuerdo con la calificación que el Ecuador está 2/3 dolarizado. Está 2/3 del camino hacia free banking, hacia free banking, ¿no? Pero está dolarizado monetariamente. Para que tengas una idea de cómo es Panamá, Panamá tiene 125% de su PIB en crédito. El Ecuador solo tiene 35%. O sea, el Ecuador mantiene un sistema de controles de capitales a través del impuesto a la salida de divisas. Es decir, al Ecuador le han impuesto todas las condiciones contrarias a lo que debería tener un esquema de dolarización. Y Y aprovechar las aún brechas. así, exactamente, no lo ha aprovechado, nunca lo ha aprovechado. Y aún así está mucho mejor. La mejor comparación, desgraciadamente, esto es la mejor comparación que tú puedes tener de los beneficios de la dolarización en Ecuador es con Venezuela. Porque comparte el petróleo y comparte el esquema político económico. Entonces, si tú miras dónde está Venezuela versus dónde está Ecuador, esa es la mejor comparación de qué tan potente es la dolarización. Ahora, lo bueno es que tenemos todas las condiciones para salir adelante mucho más rápidamente. O sea, Venezuela tendría que salir de un hueco terrible. El Ecuador lo único que tiene que hacer es desarmar el andamiaje institucional perverso que adicionalmente es histórico en el Ecuador. Lo único que hizo el Sí. socialismo del siglo XXI es profundizar este Ujú. pensamiento altamente socialista, intervencionista Correcto. y de un Estado paternalista que viene desde los Correcto. años 50. Entonces, el Correcto. Ecuador Ecuador es es socialista, según algunos autores, desde por excelencia. 1972. Desde 1972 es socialista Ecuador, porque las áreas De- estratégicas son la excusa para sacar áreas realmente estratégicas en verdadero sentido privado. Son estratégicas y son estratégicamente sacadas del desarrollo. Le estás matando al motor del desarrollo de la economía, es sacándole el desde Estado. antes. Ya había control sobre la caja de banano cuando el Ecuador era bananero. Ya había sustitución de importaciones en los 60. De hecho, lo interesante, Mauricio, es que la dolarización es la excepción a la regla en el Ecuador. Ajá. Es la Ujú. única medida que verdaderamente es impuesta por el pueblo sobre el gobierno, no el gobierno sobre el pueblo. Y sigue siendo la medida más popular. Lo que no hemos logrado es que el pueblo se dé cuenta de que esa es la que funciona y siguen votando por el populismo. Pero gracias a Dios la dolarización es tan fuerte y sigue siendo tan popular que aún el populismo del correísmo no pudo tumbarla y no la va a poder tumbar. En consecuencia, mi tesis de que la dolarización es el ancla institucional que crea deriva institucional. En 100 años el Ecuador será un país abierto porque la dolarización no le permitió no abrirse al mercado. Esa es la gran bondad de la dolarización. Más allá de que es un ancla monetaria, es un ancla institucional. Es decir, ya no permite que te vuelvan a meter la mano en el bolsillo. Y van a Ujú. seguir tratando de hacerlo a través de impuestos, Excelente, a través de una cantidad de excelente. cosas. Ok. Entonces, a medida que se enfrentan estos dos mundos de una institución inclusiva, dolarización, con instituciones extractivas del socialismo del siglo XXI, uno de los dos va a tener que ceder y eventualmente va a tener que ceder este. Desgraciadamente, mientras tengamos esta confrontación, estamos engranados en bajo crecimiento económico, pero todavía con crecimiento económico. El Ecuador tiene una sociedad, una clase media que nunca tuvo en su vida, gracias a la dolarización. Ok, Entonces, ya los bueno, voy a no, ir hay liberando un mucho tema. poco. Hablemos de un par de mitos nada más muy extendidos. Probablemente el más extendido sea el de que Ecuador ha pasado a depender de las políticas de la Reserva Federal y que además, por tanto, por haber abandonado su política monetaria, ha perdido la posibilidad de defenderse ante shocks externos. ¿Esto es cierto o no? Falso No, para empezar. Para empezar, al es, gobierno de Estados Unidos no le hace tanta gracia que se dolarice un país, porque literalmente se le está arrimando un poco, así es que más bien era notable, no sé, Francisco me corregirá si me estoy equivocando, pero era notable el desinterés o sí, incluso sí. rechazo de que se dolarice. No hay ningún grado de coordinación, no es que
te invitan, esto no es como Star Wars en que les van a invitar a los delegados de todas las galaxias, te van a invitar a ti al Congreso de las reuniones de la FED, de la Reserva Federal, para tomar decisiones con ellos. Nada, te estás anclando a algo mejor. La dolarización, amigos, es como usar un reloj suizo. Estás usando el mejor reloj posible. No está hecho en Cochapata, no está hecho en Latacunga, está hecho en Suiza. Y el dinero, que es algo tan importante, es demasiado importante como para dejárselo a los economistas. Hermoso. El dinero base. Y los políticos. El dinero base, porque el dinero lo vas creando con la calidad de crédito. O sea, el dinero base, la base monetaria la tercerizaste. O sea, lo único que hiciste es contratar al mejor proveedor de un servicio, al mejor y más barato proveedor de un servicio, que es la moneda. Esto es lo que es la dirección. Es decir, yo ya no puedo porque soy ineficiente y en consecuencia, ¿quién me la puede proveer más barata? ¡Pin! El dólar. Y ni siquiera lo estás haciendo tú, lo está haciendo el pueblo. Entonces, es lo que lo dice. Ahora, para ponerle algo lapidario a esto de que estás atado a la Reserva Monetaria, mira tú qué sucedió en la crisis financiera del 2008 al 2010. Los únicos países que crecían en Latinoamérica eran Panamá y Ecuador. Entonces, si tú estuvieras atado a la recesión norteamericana, estarías en recesión. Pero los únicos dos países que tuvieron crecimiento económico durante la gran recesión fueron Panamá y Ecuador, países dolarizados. No hay. Sí. De hecho, yo estoy haciendo un estudio ahorita comparando, o sea, cuando Mundell escribió su famoso libro paper sobre las teorías monetarias óptimas en 1961, él ponía varias condiciones de optimización para las monetarias, las zonas monetarias óptimas, ¿verdad? Hoy por hoy, y luego, al final escribió un paper dando vuelta un poquito diciendo que una moneda mundial sería una gran cosa. Y en realidad sí, es así. Es decir, ninguna de las condiciones de optimalidad que pone Mondel en su paper del 61 se cumplen con una dolarización panameña o con una dolarización ecuatoriana. Y sin embargo, funciona muy bien. Entonces, no necesitas ninguna condición óptima. Por ejemplo, en el Ecuador, en el lo que más se discutía es, sin flexibilidad laboral, esto cae. Esto es un absoluto descalabro. Hasta el día de hoy no hay flexibilidad laboral en el Ecuador. Y sigue Además, funcionando. en estos 25 años, el Ecuador, Panamá y El Salvador y demás han tenido largos periodos en los que la inflación era incluso menor que en Estados Unidos, ¿no es cierto? En Estados Unidos hasta hace un par de años tuvo máximos de inflación de 41 años y el Ecuador no, en absoluto. No, déjame decirte esto, Mauricio. Yo creo que la dolarización es mejor para los ecuatorianos. El dólar es mejor para los ecuatorianos que para los propios estadounidenses, porque la inflación brutal que tiene ahora los Estados Unidos, nada de eso se traslada a Ecuador. Entonces, claro, tienes los beneficios, no, veo que no tienes los perjuicios de las burbujas financieras. Fantástico. Absolutamente, Fernando, porque a la final tú no controlas, porque la base monetaria se vuelve completamente endógena, al igual que en el patrón oro. O sea, cuando tú dolarizas con moneda de un tercero, tu base monetaria es endógena y en consecuencia tú no tienes ningún control sobre la demanda de dinero, es el mercado y entra a funcionar la ley de reflujo de Fullerton. O sea, entonces los mercados son más inteligentes que los economistas. Exactamente. Siempre. Entonces, es mucho mejor para cualquier país usar una moneda extranjera que su propia moneda. Ok, fantástico. De hecho, todos deberían usar una moneda externa, incluyendo Estados Unidos. Estados Unidos debería usar el marco alemán. Exacto. Bolivia tiene una inflación oficial ahora mismo, y con esto quiero engancharlo con el caso argentino. Tiene una inflación ahora mismo de máximo de 34 años oficial, es decir, sería bastante mayor, una acumulada del 18% y demás. Una situación menos peor que la de Ecuador cuando dolarizó. Pero yo les pregunto, sin que entremos de lleno a haber hablado de qué fue lo que sucedió en Argentina, porque el proyecto de Milei era dolarizar y al final terminaron revaluando el peso. Ahora entramos en eso. Pero yo les pregunto de esta manera para que aborden el tema así. ¿Qué le recomendarían ahora mismo a Bolivia? ¿Seguir el camino ecuatoriano, aunque tenga sus fallas y aunque no haya sido dolarizado de la manera ideal o como ustedes hubieran propuesto? ¿O seguir el camino de la revaluación de la moneda nacional, en este caso el boliviano, como lo está haciendo Milei ahora mismo en Argentina con el peso argentino? Dolarizar mañana mismo, modelo panameño, full 2.0. Sí, o sea, sin lugar a dudas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Por qué Milei se echó para atrás? Por Caputo.
Por Ok. Caputo, porque Caputo empezó a hacer completamente otro sistema de incrementar la demanda por el peso. Y si te fijas, o sea, lo que está haciendo es la demanda por el peso solo crece cuando hay bicicleta. Y Ujú. una vez que se cierra la brecha entre el oficial porque todavía ¿cómo se llama? Hay ¿cómo se llama? El cepo, todavía existe el cepo, o sea, el cepo no se fue, o sea, el cepo existe para economía, para compañías, o sea, la demanda financiera de dólares todavía está bajo cepo, Así el es. único cepo que se levantó es para los hogares, cuando en realidad los hogares son los grandes tenedores de reservas de dólares, pero no son los grandes demandantes de dólares. Entonces, todavía, hasta que eso no se levante, no vamos a poder saber exactamente dónde está la economía argentina. Entonces, si tú miras la economía argentina, ahorita está como en un vaivén. O sea, si tú, mientras más extiendes, empieza el tipo de cambio sube, el tipo de cambio baja, el tipo de cambio sube, el tipo de cambio baja. Eso no permite cálculo económico eficiente. Ahora, ¿qué tiene de crecimiento la economía? Tiene 20 años de consumo reprimido. Entonces, Ujú. claro que vas a tener un repunte, pero ese repunte va a llegar a un punto en el cual la economía ya está, odio usar el término porque todos aquí somos austríacos, la economía empieza a equilibrarse, ¿no es cierto? Y el momento que ya se empieza a equilibrar, vas a ver los grandes desajustes que todavía existen impuestos por el plan Caputo. Entonces, creo yo que esa es una cosa. La otra cosa es algo que mi gran amigo Juan Fernando y yo quizás discrepemos, es que creo yo que mi ley está demasiado empecinado en tratar de llevar la economía en dólares, pero con reservas al 100%. Ujú. Ah, Quiere ok. hacer una reforma financiera con reservas al 100%. Entonces, si tú haces eso, tú pones en desventaja al dólar. Primero, el dólar ya está en gran desventaja ante el peso. Los encajes son diferentes, no, el acceso a crédito en dólares es mucho más difícil. Entonces, no tienen lo que Deirdre McCloskey llama equality of permission, ¿verdad? Entonces, al no tener equality of permission, y por ejemplo en Argentina es el único país dolarizado que yo conozco en el cual no circula el dólar. Tú no puedes pegar un peaje o una Coca-Cola en dólares, porque los billetes de menos de 50 y de 100 no te lo reciben. Ok. Entonces el Oye, pero ahorro está si dolarizado, pero el consumo no. haciendo de abogado del diablo, pero si han Y reducido, han sido capaces de Bolivia, reducir la inflación del 25 al 1,5 mensual. sí, claro, pero eso todo lo hubieras podido lograr con la dolarización. O sea, la Sí, dolarización ya te hubiera dado todos los beneficios que hoy tiene la Argentina macroeconómicos, los hubiera conseguido con la dolarización más. Y Más regresando a rápido y más Bolivia, barato hubiera sido no, con la además son más dolarización. Ok, baratos. pero ¿por qué no lo creo que hicieron es un entonces punto si es más rápido importante y el de más barato? Francisco. Perdón, vamos, Juan Fernando, ¿qué quieres decir? No, no, solo quería decir que el error de los argentinos en confiar en una Moneda. junta bancaria con un esquema de convertibilidad que requiera un grupo de funcionarios comprometidos y sobre esto hay un debate, o creo que hay un debate sobre si incluso había 100% de reservas para la convertibilidad desde el principio. Bueno, pero ese exceso de ingenuidad creo que es algo parecido en el caso de la dolarización, me parece parecido a esperar a que hagan una reserva para tener un cierto tipo de cambio, anunciar y hacerlo seriamente o terminar de hacerlo finalmente. Ahora soy mucho más descreído de que los políticos, incluso los que dicen eh, que se comprometen con ciertas reformas audaces, etcétera, etcétera, lo van a hacer. Honestamente, es mejor hacerlo mañana absolutamente sin reservas o con una cantidad de pasivos desordenadísimos, un montón de problemas que se supone que en Argentina quieren resolver primero, pero si ya resuelves, ya eres tú el héroe. Y la idea es que sea el héroe y el villano tal vez al principio, porque hay un ajuste al principio, como sabemos, como pasó incluso en Ecuador, pero siempre hay un rezago de la inflación de lo que estaba pasando antes, ¿no es cierto?, de la dolarización. Y todo eso es mejor que la gente le culpe, por último, a la dolarización y no al político que necesita seguir haciendo reformas. En resumen, eh, estoy muy descreído de que en Argentina se vaya a Sí, dolarizar finalmente, pero lamentablemente. No creo No, que... ya sería un pasó la ajuste de oportunidad. una sola Ya vez. pasó. Sería un ajuste de una sola vez. ¿Qué es lo que Sí, tiene que hacer Bolivia? sí. Volviendo a la dolarización Bolivia. Lo que tiene que hacer Bolivia es sincerar sus cuentas. O sea, mientras no sincere sus cuentas, no va a tener cálculo económico eficiente. Y en ¿Qué es consecuencia, sincerar lo que único, cuentas? sincerar cuentas es decir, o sea, decir, en 30 días se dolariza Bolivia. No imprimes mientras tanto, o sea, congelas la base monetaria completamente y dices, en 30 días se va a dolarizar Bolivia y se dolarizará al tipo de cambio de mercado.
Eso implica una devaluación o no implica una devaluación, es terrible, estoy de acuerdo. Puede haber una macro devaluación. Lo que pasa es que el agua encuentra su nivel. Y una vez que encuentras su nivel, puedes empezar una recuperación real. Te doy un Correcto. ejemplo. Te doy un ejemplo. El salario mínimo vital en el Ecuador, que yo sé que aquí me van a criticar por utilizar el salario mínimo vital porque son impuestos por fiat, pero es algo que la gente mira, es algo que la gente entiende, ¿ok? El salario mínimo vital en el Ecuador que se realizó era $4. $4. Mauricio. En cuestión de un año estaba en 197. Es decir, la recuperación es rápida. Yo creo que evidentemente ese 197 fue algo que impulsó un poco de inflación, pero bueno, pero tienes un poco de inflación, pero vas recuperándote Sí, sí. rápidamente. Y El mientras no golpe, dejes que el creo agua, que el el resumen de golpe lo que quería es decir, uno. el resumen Ujú. de lo que quería decir simplemente, amigos, disculpen, es que ahora creo que el golpe debe ser más rápido, va a ser más doloroso mientras más rápido sea y más de golpe, y que mejor la gente vea que el ajuste fue de un mecanismo, de por último del dólar en sí mismo llegando, llega con ciertos dolores ya, etcétera, y no perjudicar incluso al gobernante de turno si espera hacer más reformas que esa. Porque no todo el mundo tiene la ventaja, entre comillas, de ser un gobierno moribundo como el de Maguad, ya se iba y no le importaba. Hay gente que quiere quedarse en el poder y necesita hacer esto de una forma en que se comunique de la mejor forma posible. Como decía Mauricio, probablemente el momento ya pasó para Argentina, porque esto tenía que haber sido como un freno de mano para la inflación del gobierno anterior, y el momento en que ya tú eres del euro tecnocrático, prácticamente estás demostrando que no se necesita dolarizar. Tú eres la prueba de que no se necesita dolarizar. Sí, Yo correcto. creo que sí se va a dolarizar, o sea, porque nunca hay, o sea, siempre hay la posibilidad de dolarizar. Lo que pasa es que se va a dolarizar en un sistema. Yo lo único que creo que ha hecho la Argentina es encarecer el costo de salida del peso. Y lo que creo que para Bolivia debe ser es reconocer los errores del pasado, es no dolarizar temprano. Si no dolarizan hoy, lo único que va a suceder es que se va a seguir deteriorando la situación. Y entonces, sácate la venda hoy. Te va a doler un ratito, pero si tú te vas sacando la venda de a poquitos porque dices que tú vas a poder, lo único que vas a hacer es prolongar el dolor y acabar sacándote la venda luego. Sí, correcto. Entonces, Bueno, es que lo que decíamos más temprano también, tú no necesitas reservas para dolarizar. Si tuvieras ¿no? reservas, no necesitarías dolarizar. Entonces, si el camino es el argentino con Caputo o incluso el peruano, pues el camino es tratar de conseguir reservas para tratar de revaluar el boliviano y eso toma un camino demasiado largo, demasiado caro y sin garantías de que vaya a salir bien. Aquí no tenemos ni un Caputo, ni un Milei, ni nada, aunque hayan tomado el camino de la revaluación. Entonces, yo me permito decir que es altamente probable que lo que se está proponiendo en Bolivia por parte de todos los candidatos, sin excepción, hacia las elecciones de agosto, puede que salga mal o va a salir mal. Entonces hay que estar preparados, vamos a hacer más conexiones con ustedes o espero incluso que ya estén presentes acá en Bolivia para poder discutirlo al mismísimo nivel o incluso uno mayor al que ustedes están acostumbrados. Pero por ahí va, la idea es seguir haciendo un poco más de ruido, seguir orientando a la gente en función de que sepan que la dolarización es el camino, el camino más eficiente, el menos costoso, el más rápido, el más lógico, el camino de la libertad por sobre todas las cosas. Y que además va a requerir también muchas reformas estructurales al sector bancario y financiero para que se asemeje lo más posible al panameño, que sería fantástico, ideal, sin que eso sea el cielo sobre la tierra, vamos, se dice rápido. Pues bueno, les he quitado mucho tiempo, han sido muy generosos conmigo, ha sido fantástico. Me imagino que con un café o incluso algunas cervezas de por medio sería más apasionante todavía. Insisto en agradecerles. Siempre bienvenidos a Poder y Mercado, siempre bienvenidos a Bolivia, siempre bienvenidos. Algo más, Francisco, ¿cuándo dices que vas a publicar tu libro? ¿Ya tiene título todo o no? Bueno, sí, el título lo estoy sacando, La desnacionalización del dinero ecuatoriano, 25 años de dolarización. Espero sacarlo el 11 de septiembre, cuando se cumple la desnacionalización total del Sucre, es decir, al inicio de la dolarización se dieron 9 meses para retirar el Sucre. En este momento estoy un poquito atrasado, es un libro que yo estoy escribiendo la mayor parte, pero es editado y tiene capítulos de Steve Hanke, Kurt Schuller, Larry White, Pablo Lucio Paredes, Franklin López, o sea, los partícipes nacionales y teóricos internacionales de la dolarización. Y lo mío es verdaderamente poner claro la historia de la dolarización, o sea, poner los hitos, o sea, describir lo que te dije, desde el 94 venimos acarreando, Mm. realmente es un problema que venimos acarreando desde el 72.
pero es el Banco Central del Ecuador el cual ha sido nefasto para la economía ecuatoriana, y lo mejor que puede hacer es reconocer la propiedad privada, eliminar este intermediario que está manteniendo los dólares del pueblo y entregarle los dólares al pueblo. Son del pueblo, entrégaselos. Fantástico. Deja de tratarlos como niños. Son agentes económicos que van a tener mejor cálculo económico que un intermediario burócrata en el Banco Central. Desde ya estás invitado para que podamos hablar de tu libro y lo presentes acá en Poder y Mercado en cuanto esté fresco. El mío sobre Bolivia viene pronto también, habla de dolarización, aunque no es el main, el principal tema, pero sí cierra con eso. Ya contaré un poco más adelante. Juan Fernando, ¿en qué proyecto andas ahora mismo exactamente? Que siempre Quiero andas muy inquieto, dejar, te veo en Alabama todo el tiempo visitando a los amigos del Mises y demás. sí, pues, los últimos años estuvieron interesantes para esos viajes intelectuales, digamos. Eh, Te quería dejar algo para tus lectores, Mauricio, y es que yo tengo un artículo largo, que de hecho incluso si tiene nuevas versiones, está en una plataforma en que se puede actualizar tu artículo simplemente sobre sí mismo y se vuelve a enviar y te envía a la gente que se apunte para recibirlo. Es un artículo que se llama La dolarización y sus enemigos y tiene Ah, precio fantástico. libre. Vamos a Entonces la gente puede poner publicarla cero y en, descargar, o si le gusta mucho puede ponerle un precio y etcétera. Te voy a dar Está el en Substack. enlace. No, En está en Substack. Gumroad.com, que es una plataforma que te permite manejar suscripciones, va a retener el correo, le puedo enviar algún otro regalo después a la gente, pero le voy a poner ahí en Gumroad. Y ya está, el enlace te lo envío. La dolarización y sus enemigos son distintos grupos en el Ecuador que se opusieron a la dolarización porque perdían protagonismo o porque perdían cierto tipo de negocios, de intereses creados, etcétera. Eso van a descubrir en el artículo. Ah, pues qué mejor. Ok. Vamos a poner el enlace y todas las referencias en la descripción de este video. ¿Quieren agregar algo más? ¿O cuándo Eso vienen? nada Póngale más fue mi fecha despedida. a su Muchísimas visita en gracias. Bolivia. Sí, yo también. ¿Cuándo Ya vienen? tengo que irme. Ok, fantástico. Cuando nos Señores, invites, o cuando la crisis empeore y finalmente estén receptivos a la idea. O no sea, digas eso, pero es altamente probable. Bueno, Es señores, mejor aprender en cuerpo ajeno que no aprender ¿no es cierto? así es. sí, Señores, les mando un abrazo liberal enorme y fuerte. Muchas gracias por su tiempo y su generosidad. Gracias por la invitación. Seguimos. Hasta pronto. gracias por la invitación. Saludos a todos. Chao, chao.